Profesores jubilados de Reddit, ¿qué alumno nunca olvidarán? ¿Por qué? Candice era una hermosa niña de cuarto grado en mi salón de clases. Desafortunadamente, solo habló en público una vez ese año para recitar un poema. Durante ese tiempo, mi clase, que normalmente era charlatana, se quedó en completo silencio y luego le dieron una ovación. El resto del tiempo, se sentaba acurrucada en la esquina, esperando que no le hiciera una pregunta. Durante el recreo, se refugiaba bajo una escalera del patio hasta que yo la convencía de salir. Cuando se reía de uno de mis chistes de papá, ¿qué dice una vaca con dientes de conejo? Muf, se cubría la boca con las manos. Le pagaba 25 centavos cada vez que no hacía eso y finalmente le compré una pizza. 8 años después, regresó al aula para invitarme a su graduación. Durante esa ceremonia, habló ante la multitud sobre cómo había perdido a su madre a causa de la hepatitis, a su padre por sustancias ilícitas y cómo había sido trasladada de un familiar a otro y, finalmente, a hogares de crianza. Durante el año que la tuve, permanecía en silencio, culpándose a sí misma por sus problemas. Se graduó con honores y está planeando hacer trabajo social como su futuro, aunque no entiendo por qué un trabajo contable en medio de un bosque de cubículos no sería más atractivo. Ya su vida ha sido demasiado emocionante. No soy un maestro, pero ustedes necesitan un poco de ánimo, y ayer hice algo que mi maestra dijo que nunca olvidaría. Mi maestra, Liz, es increíble todo el tiempo. Es paciente, educada, competente y siempre tiene té y bocadillos en su oficina. ¿Conocen a esos maestros que dan el 110%? Bueno, ellos dan alrededor del 40, tal vez el 45% de lo que Liz da. Liz enseña latín y griego, así que junté a todos mis compañeros de latín y a algunos de sus estudiantes de griego para contribuir a un regalo de Navidad. Le compré una copia de la Septuaginta, la Biblia griega original, porque unos meses antes mencionó en un comentario que no tenía una y estaba considerando pedirle a su madre una por Navidad. Bueno, su madre comenzó a recibir seguridad social a principios de este año, así que Liz no pidió nada, pero no iba a permitir que eso la impidiera conseguirlo. Así que lo compré, y como mucha gente contribuyó, también le compré una copia de la Vulgata y un filtro de agua. Ella tiene uno en su oficina que utiliza para el té, pero es viejo. Literalmente comenzó a llorar cuando se los presenté. He hecho muchas cosas buenas e impresionantes, pero les digo que nunca he estado tan orgulloso de mí mismo como lo estuve ayer. En mi primer año de enseñanzas, tuve un estudiante que fue un gran desafío. Era un chico inteligente, pero un gran payaso de la clase. En el día de las fotos decidió llevar un bigote falso y negro, y, siendo honesto, con su cabello rizado se parecía mucho a Richard Pryor. Era hilarante. Obviamente, como estas fotos son para las identificaciones escolares, no pude permitirlo. Tuvimos muchos enfrentamientos, pero tenía una personalidad y una sonrisa que ponía para que nunca pudieras enojarte demasiado. Nunca participó en actividades extracurriculares, pero otro profesor y yo lo convencimos para que se uniera al teatro, después de mucha insistencia. Terminó participando en numerosas obras y encontró su lugar en la escuela. Nunca lo había visto más feliz que después de una de sus actuaciones, esperando para asegurarse de que su familia lo viera. Una enorme sonrisa. Lo recordaré porque recordaré la última vez que vi su sonrisa. Su foto de graduación apareció en la televisión una noche, él vestido de smoking con una corbata de moño torcida. Su sonrisa tan brillante como siempre. Una noche estaba caminando por la acera de su vecindario y fue disparado. Lo encontraron al día siguiente. No hubo sospechosos y el caso sigue sin resolverse. Siempre recordaré esa sonrisa. Mi madre trabaja con estudiantes problemáticos. Riesgos de fuga y violentos, entre otros. La que recuerda hasta el día de hoy fue al principio de su carrera, cuando un estudiante volcó un escritorio y comenzó a gritarle. La clase tuvo que evacuarse mientras él agarraba unas tijeras de otro estudiante y las movía por el aire. Entonces, mi mamá lo sujetó mientras la maestra de la clase pedía ayuda a la oficina. En el tiempo que transcurrió entre que lo sujetó y llegaron otros maestros, él la mordió y necesitó puntos de sutura. Regresó a trabajar al día siguiente. El niño ya no estaba. Le tengo mucho respeto por algunas de las situaciones que enfrenta. Enseñé a un estudiante masculino de 10º grado que era bastante pequeño para su edad.
Cuando estaba en 9º grado, se ofreció como voluntario para interpretar a un elfo en un sketch navideño de la escuela. Cuando estaba en mi clase de inglés de 10º grado, un policía apareció en mi clase y lo arrestó. Esposado y todo. Resulta que durante el año desde que interpretó al elfo en el escenario, un idiota había estado siguiéndolo y llamándolo elfo todo el tiempo. Hola, elfo. ¿Cómo estás, elfo? Cosas así. Finalmente, después de un año de este abuso, este chico le dijo a su acosador que nunca más le llamara elfo o se arrepentiría. Esto sucedió en la clase de matemáticas, la clase antes de la mía, donde el acosador se sentaba enfrente de este chico. El acosador aparentemente se rió y dijo, lo que sea, elfo, y se dio la vuelta. El chico entonces sacó su compás y le dio con eso al acosador en la espalda bastante profundo. Luego sonó el timbre y llegó a mi clase. Esto ocurrió durante una era de política de tolerancia cero, bastante horrible, y el niño pequeño fue expulsado porque cometió el acto violento. No le pasó nada al acosador. Siempre recordaré a ese chico. Siento pena por él, pero cumplió con lo que tenía que hacer. Enseñé ciencias en la escuela secundaria durante algunos años y tuve a muchos de los mejores y más brillantes estudiantes de la escuela en mis clases avanzadas, y eran fantásticos. También tuve algunas clases de estudiantes que eran, digamos, no tan dotados académicamente, y aunque al principio eran realmente frustrantes, era porque no sabía cómo manejarlos. Una vez que aprendí, esos estudiantes se convirtieron en mucho más gratificantes para trabajar que cualquiera de mis clases avanzadas. Me propuse conectar con ellos como seres humanos, en lugar de tratar de forzarlos a hacer cosas, y mostrarles que la ciencia no tiene que ser tediosa. Ellos realmente lo apreciaron y me gusta pensar que pude haber hecho una diferencia. Un estudiante en particular era Joe. Tuve a Joe en una clase de química de 10 grados grado bastante complicada durante mi primer año de enseñanza, y otros profesores me habían advertido sobre él, junto con el 90% de los otros estudiantes de esa clase, para ser justos. Algo sucedió aproximadamente un mes después de comenzar la clase y Joe decidió que le agradaba. Escuchaba y prestaba atención en clase, lo cual supe después que no hacía en muchas de sus otras clases. Se reía de mis chistes, no es tarea fácil, cabe señalar, mis chistes son notoriamente malos, y respondía con chistes propios. No tengo historias específicas sobre Joe, pero era ese chico que me hacía sonreír cada vez que pensaba en él. Su carrera académica después de dejar mi clase fue indigna, pero se graduó. Cuando lo hizo, me envió una tarjeta muy bonita para agradecerme, y eso significó más para mí que cualquier regalo o tarjeta que recibí de mis estudiantes que continuaron haciéndolo muy bien en universidades muy prestigiosas. Resumen, los estudiantes no tienen que ser buenos en la escuela para dejar a los maestros con buenos recuerdos. Oh, carajo, enseñé clase de taller en la secundaria y conocí a muchos chicos que son inolvidables. Justin, oye voces, también les responde y anda con los góticos. Siempre fue amable conmigo, pero todos saben que no está bien de la cabeza. Un día escuché un gran estruendo, seguido de otro bang, y salgo corriendo para encontrarlo lanzando una bonita cámara contra la pared, luego mete su puño a través de la ventana de mi salón. Sangre por todas partes, está seriamente lastimado. Los chicos están asustados y yo agarro un botiquín de primeros auxilios, lo curamos y lo envío a emergencia. Emma, huele tan mal, los chicos se quejan y nadie quiere trabajar a su alrededor. Me senté con ella, de manera tranquila y sin ofenderla le expliqué sobre la higiene corporal y demás. Lloró y lloró, pero volvió al día siguiente y apenas la reconocí, estaba bien vestida, olía limpio, con el cabello arreglado. Maquillaje, aún me escribe a veces, Mickey, mi chico favorito. Un gran tipo, amaba a este joven callado y pensativo. Su padre es rico, pero un idiota, que presionaba a Mickey y lo convenció de que nunca sería lo suficientemente bueno, inteligente o exitoso. Mickey dejó de asistir a clase y al contactarlo me dijeron que estaba enfermo. Su padre lo envía de regreso a clase, pero Mickey no se ve bien, dice que tiene gripe. Lo envío a casa, el papá insiste en que regrese, pero no me gusta y lo digo. Luego me entero, Mickey falleció, y su padre no quiere decirme nada, ni la escuela. Pero recibo una llamada de una enfermera que sabía cuánto apreciaba a este chico. Tenía cáncer pero, sin tratamiento, se fue en un mes.
Tengo más historias también, demasiadas para contar, de hecho. Con 80 a 90 chicos por día, se obtienen muchas historias como esta. Como un chico que estuvo en un programa de protección de testigos porque fue testigo de un crimen. O el chico que chocó 4 autos en 3 meses. O el chico que entró a mi taller, robó un auto deportivo, cargado con 20 laptops nuevas de la tienda de al lado. Y sigue y sigue y sigue. Debo tener cuidado aquí, alguien va a reconocer estas historias porque son verdaderas. No soy un maestro jubilado en el sentido tradicional, pero solía enseñar una clase de música para niños de 5 a 10 años. Esto fue desde que tenía 14 hasta 17, así que básicamente yo era solo un niño también. Cuando tenía 16 años, me declaré como transgénero ante los niños que enseñaba. Recuerdo ese día bastante claro. Estaba temblando, sudando, con síntomas de un ataque de ansiedad total. Pasé un par de años con la mayoría de estos niños, construyendo confianza. Pensé que estaba a punto de tirar todo eso por la borda y que no entenderían, o incluso peor, que me odiarían. Ahora, había un pequeño problemático llamado Harry. Lo había conocido desde que tenía 5 años, y para el momento en que me declaré, él acababa de cumplir 7. Era hiperactivo y muy ruidoso. Suena duro, pero cuando tienes 15 niños más con los que lidiar, te estresas y te cansas muy rápido. La mayor parte del tiempo temía cuando él llegaba a clase. Pero punto a L final, el niño tenía un corazón de oro. Cuando finalmente terminé mi emotivo pequeño discurso sobre cómo nací niña, pero eso no me hacía feliz, así que ahora me convertía en niño, Harry simplemente se acercó y me abrazó. No se detuvo hasta que me calmé. Los otros niños solo lucían algo confundidos. Cuando recuperé la compostura, expliqué que a partir de ahora me llamarían por un nombre diferente. Harry inmediatamente comentó que era un nombre más agradable que el que tenía antes. Para ser justos, mi nombre de nacimiento era verdaderamente horrible. Ese niño aún me volvió loco durante otro año, pero cada vez que se ponía demasiado exasperante, recordaba ese momento. No quiero ponerme moralista y emocional, pero es como si él entendiera que yo también era solo un niño asustado. Han pasado 2 años desde que eso sucedió. Salir del closet fue generalmente horrible, pero experiencias como esa fueron un regalo del cielo. Soy especialista en conducta. Recibo una llamada en mi oficina un día. Se necesita al señor L en el gimnasio, ha habido un informe de agresión física. Así que bajo e investigo, sucede así. Los niños están jugando baloncesto. Un niño pequeño se cae e intenta levantarse. Un niño más grande del equipo lo empuja de nuevo al suelo. El niño pequeño intenta levantarse 3 veces y el niño grande no lo deja levantarse. Un niño al azar aparece de la nada y le lanza un gancho de izquierda en la cara al niño grande, dejándolo en el suelo. El niño al azar procede a montar al niño grande y le da 4 golpes en la cara de un lado a otro. Se levanta del niño grande lleno de sangre con una sonrisa en su rostro. Camina y se sienta en el banco. Me acerco y le pregunto cuál es la historia. Él dice, lo que hice estuvo mal y las consecuencias probablemente sean bastante malas, pero ¿sabes qué? Valió la pena. Amo a ese chico con todo mi corazón. Era un estudiante de 2º año de secundaria. Su familia parecía un poco áspera, pobre, más interesada en la hierba que en la educación. Yo era un maestro sustituto, así que solo lo veía de vez en cuando, pero me agradaba mucho. Un día estábamos conversando. Creo que le estaba yendo mal en alguna de las clases avanzadas en las que estaba y estaba pensando en cambiarse a una clase de nivel regular, y le dije, ¿preferiría ser el mejor de los peores o el peor de los mejores? Se me olvidó, pero 1 o 2 años después estaba a punto de graduarse y lo volví a ver. Me recordó que le había dicho eso y cuánto le había impactado y ayudado a sobrellevar las clases difíciles. Me dijo que iba a ingresar al ejército después de graduarse porque le darían una beca completa para la universidad más adelante y sería el primero en su familia en obtener un título universitario. Eso fue hace años. A veces pienso en él. Espero que estés bien, Randy. Fui maestro estudiante de matemáticas en una escuela secundaria, una clase de preparación universitaria y 2 de matemáticas básicas. Para estas últimas, una vez que llegué, el maestro titular decidió tomar una siesta permanente durante ese periodo, así que no tuve orientación. De todos modos, había un chico que rara vez asistía.
Pero un día estábamos trabajando en hojas de ejercicios de división larga y me doy cuenta de que no sabe cómo hacerlo, y pienso que es porque les han enseñado matemáticas con una serie de teorías de conjuntos sin sentido. Así que le muestro cómo hacer la división larga y puedes ver cómo se enciende la bombilla en su cabeza. Nunca más falta a clase y hace que los otros monstruos se callen y me escuchen en clase. Fue maravilloso, nunca lo olvidé. Tengo varios estudiantes a quienes todavía recuerdo con cariño, con quienes sigo en contacto años después, al menos de forma periférica. Hay un estudiante que siento que tal vez no logré ayudar. Era un chico punk, un novato que siempre estaba comportándose de manera rebelde en clase, haciendo bromas sobre mí que creía que no entendía, peleando con amigos, etc., cosas de atención de la pubertad. Pero vi algo que la superficie ocultaba y traté de sacarlo a relucir. Mi intuición me dijo que su vida familiar era complicada. Era una clase de actuación, y realmente tenía un talento genuino cuando prestaba atención. Redacté una carta para enviar a sus padres sobre lo talentoso que era y lo bien que estaba haciendo su trabajo. Pero estaba en medio de una horrible batalla con la administración escolar y un colega que me estaba amenazando, y nunca la envié. Creo que aún tengo el borrador guardado, 20 años después. Todavía me pregunto qué diferencia podría haber hecho en su vida si lo hubiera animado con esa carta. Y sí, me encantaba enseñar y mis estudiantes eran increíbles. Pero me fui debido a la administración y la política. El sistema educativo en los Estados Unidos está hecho un desastre. Mi abuelo una vez me contó una historia sobre un estudiante que su propio padre, mi bisabuelo, había enseñado a finales de la década de 1940. Él estaba constantemente peleando, metiéndose en problemas y respondiendo a los maestros, así que un día, mi bisabuelo se quita un zapato de lona y le da 6 de los mejores. Sin embargo, esa noche hay un golpe en la puerta. Es el padre del niño, un gigante de 6 pies de altura que se cierne sobre mi bisabuelo. Mi bisabuela, mi abuelo, mi tío bisabuelo y mi tatarabuela están todos observando, esperando que lo golpeen. En cambio, el padre le da la mano y le pasa una botella de whisky diciendo: «He querido hacer eso durante años, pero la esposa no me deja tocarlo». Trágicamente, mi bisabuelo se fue a mejor vida 2 años después en un accidente relacionado con una campana de iglesia, pero siempre será un recuerdo familiar entrañable de él. La abuela era maestra en su época, contaba que había un niño que a menudo empezaba incendios. Ella llamó a la mamá porque, ¿qué carajo? Resulta que su papá había ido a prisión y su madre no tuvo el corazón para decírselo al niño, así que le dijo que estaba apagando incendios en California o algo así. El pobre chiquito pensaba que si hacía suficientes incendios, su papá regresaría para apagarlos. No estoy retirado, sino que estoy en el extremo opuesto del espectro. Soy un maestro en mi primer año aquí. Nunca olvidaré a la estudiante que se fue a mejor vida. Siempre me atormentará que hubo algo más que podría haber hecho por ella. Edith, siento que debería incluir algunas de las cosas positivas que nunca olvidaré. Nunca olvidaré a ninguno de mis alumnos. A aquellos que me ven en público y vienen corriendo a darme abrazos, a los que bajan a mi salón para pedir consejo, y a la que me dijo: «Eres más como mi hermana mayor que mi verdadera hermana mayor». Tengo el mejor trabajo en toda la pinche tierra. No era un estudiante memorable, pero sí un conserje hilarante. Fui suplente en una escuela primaria 1 año. Hubo un incidente al lado donde un niño se metió el dedo en la nariz hasta que sangró, y cómo sangró. La maestra envió al niño a la enfermera, que estaba al otro extremo de la escuela. Salí del aula durante mi periodo de descanso para ver las manchas de sangre de un rojo brillante que iban hasta el final de un largo pasillo y alrededor de la esquina. Al doblar la esquina, el conserje estaba al otro extremo de ese siguiente largo pasillo con un trapeador. Me miró y hizo una señal de silencio, luego susurró en voz alta: «Estoy rastreando ciervos». Uno de mis antiguos maestros de música nos contó cómo enseñó a uno de los DJ más grandes del mundo en este momento, y cómo nunca lo olvidará, no porque fuera algo especial, sino porque era completamente normal para un chico de esa edad. Simplemente trabajaba increíblemente duro por sus metas, y cuando fue firmado por el sello discográfico con el que está ahora, vino a agradecer a todos los maestros por su paciencia con él. Firmó con el sello cuando tenía 20 años, creo.
dijo que era agradable sentirse apreciado y que solo quería usarlo como un ejemplo de que el trabajo duro te puede llevar mucho más lejos que el talento, especialmente en una industria como la música. Edith es Flume. No soy maestra, pero mi mamá solía enseñar el segundo grado en una escuela de bajos recursos. Tenía una estudiante haitiana a quien nunca olvidará. Esta niña siempre se levantaba a agarrar un pañuelo desechable y lo manipulaba en su escritorio. Un día, mi mamá decidió investigar. Le preguntó qué hacía con los pañuelos y la niña se lo mostró. Tenía una pequeña muñeca de papel que había recortado de una hoja de cuaderno. Los pañuelos eran la mantita de su bebé. Después de eso, la niña sacaba su bebedoye, así lo pronunciaba, y lo cuidaba como una buena madre. Mi mamá estaba decidida a conseguirle una muñeca de verdad a través de la colecta de juguetes de la escuela. Así que justo antes de las vacaciones de Navidad, llegó el momento de que los estudiantes abrieran sus regalos. La niña abre el suyo y encuentra una muñeca de verdad con un biberón y todo lo esencial. La niña comienza a llorar diciendo, mi bebedoye, una y otra vez, simplemente feliz. Después de las vacaciones de Navidad, mi mamá estaba emocionada por ver a la niña con su nueva muñeca. Pero no estaba allí. Mi mamá preguntó por ahí y, al parecer, durante las vacaciones, la niña había estado jugando cerca de un estanque con otros chicos, se cayó y no sabía nadar. Se ahogó. A mi mamá le dolió mucho, sinceramente. Pero siempre trato de hacer que recuerde lo feliz que estaba la niña cuando recibió su bebedoye. Es una de esas historias de, sé agradecido por lo que tienes, que surgen en mi familia de vez en cuando. Solía ser voluntario para enseñar en un programa extracurricular para niños de jardín de niños y preescolar en Singapur. Hay un niño alemán que nunca olvidaré. Creo que tenía alrededor de 3 o 4 años, y sus padres eran expatriados que recién se habían mudado al país. Su madre lo dejó conmigo y lo llevé a la sala donde todos juegan antes de que comiencen las clases. Él entró a la sala, se congeló de inmediato y tenía una mirada petrificada en su rostro. Creo que era la primera vez que veía un mar de niños asiáticos. Y todos lo estaban mirando porque era mucho más grande que ellos. Ellos estaban asustados de él y él también estaba asustado de ellos. Finalmente, se desenfrió, se dio la vuelta y salió corriendo de inmediato. El pobre niño se metió dentro de un casillero y se negó a salir. Antes estaba hablándome en inglés, pero volvió al alemán y seguía balbuceando en alemán mientras me tomaba de la mano. No tengo idea de qué dijo, pero permanecí con él hasta que su mamá vino a recogerlo, y parecía feliz de tenerme cerca. Soy asiático, así que supongo que se siente cómodo con adultos asiáticos. Nunca volvió a aparecer, pero todavía me río cuando recuerdo la mirada petrificada en los rostros de todos los niños. Soy suplente, lo he sido durante muchos años, en la misma escuela. He conocido a muchos de los niños durante 9 años, desde kinder hasta 8º grado, y algunos se han convertido en queridos amigos a lo largo de esos años. Los extraño cuando se van al mundo. No puedo limitarme a solo un estudiante, pero 3 o 4 de ellos nunca los olvidaré y siempre los extrañaré, como si fueran mis propios hijos cuando se fueron a ser adultos. No estoy jubilada, pero quiero compartir mi opinión. Tuve una estudiante el año pasado que era cuadripléjica. Ella iba a todas partes con una enfermera y un asistente. Le iba muy mal en 8º grado. Al final, se convirtió en mi mejor estudiante y obtuvo una puntuación casi perfecta en la evaluación estatal. Y no le dieron las respuestas. Siempre pudo explicar cada concepto perfectamente. Era muy perspicaz. Era un nuevo maestro. Una estudiante salió al baño y regresó temblando y llorando. La saqué al pasillo con la puerta abierta, como lo establece la política. A través de sus sollozos, me dice que su mejor amiga de una ciudad vecina había fallecido. Todo lo que quería hacer era abrazarla y decirle que todo estaría bien. No lo hice, seguí las políticas de no contacto y la envié con el consejero. Hasta el día de hoy, todavía lamento no haberla abrazado como lo haría con cualquier otra persona en esta situación. Mi humanidad había sido arrebatada por mi obediencia ciega a las reglas y mi miedo a perder el trabajo. Kindergarten, hora de contar historias. Sentados tranquilamente, un niño se pone de pie. Corre de un lado a otro, el pasante intenta calmarlo.
La maestra sigue leyendo, tiene como 80 años, bendita sea, pero tiene que detenerse. El pasante llama a la oficina, el niño llora y corre por el salón. Llega a la puerta del aula, la abre de golpe y sale corriendo. El pasante está pensando, oh, demonios, y sale corriendo detrás de él. Continuamos con la hora de contar historias, y la puerta sigue abierta. Vemos al niño pasar en la otra dirección, seguido poco después por el pasante y el director, además del conserje. El niño pasa de nuevo, esta vez solo seguido por el conserje. El pasante regresa al aula, desarreglado y dice, ¿estoy demasiado viejo para este trabajo? El pasante renunció ese día, maldita sea, Hunter. Mi abuela le enseñó a Magic Johnson cuando estaba en 4º grado. La historia dice que se negó a aprender a leer, porque no veía el sentido de esforzarse. Sabía que iba a ser famoso. Mi abuela le preguntó qué haría si no pudiera jugar baloncesto, ¿no necesitaría saber leer entonces? No, nada me va a pasar. Jazmín, una estudiante de último año en el otro lado del edificio, tenía un período de estudio en el aula de una profesora amiga que me miraba con interés durante todo el año. Se acercó a mí para informarme que había cumplido 18 años 2 semanas antes del final del año. Escandalizada pero halagada, era una chica muy atractiva. Yo tenía 23 años, Oscar. Yo era el único hablante de español en la escuela. Se había metido en problemas por acosar a una chica. No lo había hecho, estaban bailando y coqueteando y era durante el receso. Tuve que traducir para la directora en una conferencia de padres y maestros mientras ella pintaba una imagen horrible de él agarrando y acosando a una chica. Tenía lágrimas en los ojos. Terriblemente trágico.